cómo se ve que los Marines de los Estados Unidos han llegado a la frontera de México, en el muro fronterizo. Creo que estoy a tiempo de hacer mi servicio militar por si se ofrece, querido César Gutiérrez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Manuel, aquí con el placer saludarte, como siempre. Pues los Marines llegaron ya y vinieron bailando cha-cha-cha. Así las cosas. Nos reportan, por cierto, en el chat que compañeros, amigos que nos ven desde San Diego, que han visto mucha presencia de Marines justamente dirigiéndose a la frontera sur de entrada. Pues tu opinión. Mira, hay que recordar que Trump firmó una orden ejecutiva. Esta orden ejecutiva lo que señala es que los Marines y el ejército de los Estados Unidos, de acuerdo a la información oficial que se ha dado, se considera que existirá el movimiento de 1,500 tropas, 500 Marines, 1,000 miembros de los Rangers, que son parte del ejército, para que estén coadyuvando con la patrulla fronteriza, lo que nosotros conocemos como el Border Patrol, porque ellos en este momento lo que van a hacer es un aspecto disuasivo y segundo, para el traslado de migrantes a estos centros para que se puedan llevar a cabo las deportaciones. Esa es la información oficial que se ha estado dando, en la forma como lo da a conocer la Casa Blanca. Y en este momento, por ejemplo, el personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no pueden participar en ninguna cuestión de orden público ni de seguridad. ¿Por qué? Porque así lo especifica. Hay una ley en los Estados Unidos que no permite que el ejército, bueno, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos realicen acciones en contra de la población civil cuando tengan que ver con disturbios, porque hay una ley que se llama Posse Comitatus, ¿no? Así es como se diría en español, los norteamericanos lo dicen Posse Comitatus, ¿no? Pero esta ley prohíbe el uso del ejército de los Estados Unidos, de la Armada de los Estados Unidos, de la Fuerza de los Estados Unidos en cuestiones que tengan que ver con la seguridad al interior de los Estados Unidos, a menos de que exista una ley en específico que lo autorice. Y la misma Casa Blanca dio un comunicado señalando que el presidente de los Estados Unidos solicitaba al nuevo, ya designado secretario de la Defensa y al secretario de Estado, Marco Rubio, que ellos hicieran un análisis y en 90 días señalaran si era necesario crear una ley para poder utilizar a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Guardia Fronteriza y de acuerdo a este dictamen de seguridad que hicieron, de seguridad nacional, respecto a proteger la frontera de los Estados Unidos con México. Eso es lo que legalmente hay en este momento, mi querido Manuel. Bueno, al final de cuentas, para ponerlo en métodos prácticos, es como si tu vecino pusiera algunos guardias afuera de tu casa 24/7. Te tengo que preguntar cómo ha reaccionado o qué impresión le ha dado al ejército mexicano estas maniobras.
Por supuesto que el ejército mexicano tiene un plan de contingencia también, pero hay que entender que esto es más una cuestión interna de los Estados Unidos. ¿Y qué es a lo que me refiero? Hay que recordar que no es la primera vez que sucede una situación de este estilo. En diferentes momentos el ejército ha apoyado a en este caso al Border Patrol, a la patrulla fronteriza, única y exclusivamente como disuasión. Ellos no intervienen como tal porque la misma ley no les autoriza. Pero hay que recordar algo. Es el primer paso para reconocer que el gobierno de los Estados Unidos tiene un problema de inseguridad en la frontera derivado de la corrupción que existe también de los elementos del Border Patrol. Y segundo, esto está mucho más enfocado a la parte del traslado de inmigrantes ilegales, que ahora ellos ya no lo manejan como inmigrantes que no hayan hecho un procedimiento administrativo, sino que ellos están criminalizando la migración. ¿Qué significa esto? Que ellos, en lugar de decir que es una persona que no tiene papeles, ellos están diciendo que es una persona, que es un delincuente que ingresó de forma ilegal en los Estados Unidos. ¿Por qué lo están haciendo de esa forma? Porque tratan de criminalizar la migración hacia los Estados Unidos. Y la forma para disuadir, ¿no?, psicológicamente, es que tú veas a miembros del ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, haciendo funciones de coadyuvancia con el Border Patrol. Obviamente, esto pues, es con la intención de inhibir el intento por parte de los inmigrantes para tratar de pasar hacia los Estados Unidos, porque ahorita la única función que ellos tienen es el traslado de los inmigrantes a estos centros en donde posteriormente se haría la expulsión de los Estados Unidos. Hay una imagen que no es un medio de comunicación, la publicó la propia Casa Blanca. Y la verdad es esta. Y la leyenda dice, las promesas hechas, las promesas se tienen que mantener, cumplimos nuestras promesas. Y dice, la deportación en los vuelos ha comenzado. Y se ve como una serie de migrantes van a abordar un avión militar de los Estados Unidos, pues con grilletes, César, como si se tratasen de prisioneros de guerra. Y pero es que, te decía Manuel, el problema es que ya se ha criminalizado la migración, ¿no? Y como ellos consideran, nosotros vemos que la migración ilegal incluso es un derecho humano, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tratas es de obtener un mejor tipo de vida, con mayores oportunidades, y porque se supone que los Estados Unidos, siempre lo habían dicho, es el sueño americano, ¿no? Y ahora, desafortunadamente, hemos estado viendo una serie de acciones legales que está criminalizando este hecho. Y por eso comentábamos, ¿no? Parecería que no es importante los temas, pero me parece que sí tiene que ver en el sentido de mucha gente señala que por qué el gobierno mexicano ha tenido renuencia en aceptar que los grupos criminales mexicanos de la delincuencia organizada sean señalados como grupos terroristas u organizaciones terroristas internacionales. No tiene que ver con el hecho de, me parece que cualquier mexicano decente, pues por supuesto lo que quiere es que se acaben contra estos grupos criminales y nadie saldría en su sano juicio a defenderlos, y mucho menos el gobierno. Lo que pasa es que tiene que ver con acciones de este tipo. ¿Por qué? Porque se está criminalizando el que los migrantes puedan ingresar, y desafortunadamente con una designación de este tipo se puede acusar a cualquier migrante de decir que pertenece a alguno de estos grupos criminales y que se ha tratado, obviamente, pues, como si fuera parte de un grupo terrorista. Y esto, independientemente de cualquier acción legal que pueda existir en los Estados Unidos, le quitaría a él los derechos humanos que cualquier ser humano tiene, simplemente por el hecho de existir, porque recordemos que ellos tienen una ley que contempla que toda aquella persona que sea terrorista no puede tener uso de los derechos humanos, incluso es trasladado de los Estados Unidos a bases fuera de los Estados Unidos como Guantánamo, para que lo podamos recordar. Entonces, por eso se explica, ¿no?, toda esta cuestión legal que es complicada. Ya hemos visto que incluso muchas asociaciones de lucha por los derechos de los migrantes han iniciado con, obviamente, recursos de carácter legal, como en México vendrían siendo los amparos. Pero eso no quita que ya se están realizando acciones que incluso van en contra del marco jurídico que existe en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque primero tendría que ser no una orden ejecutiva, sino que además tendría que ser aprobada y avalada por el Congreso.
Ya hemos visto, ¿no?, algunos jueces que ya han detenido varios de estas órdenes ejecutivas, como el hecho de señalar que las personas nacidas en los Estados Unidos, si sus padres no son norteamericanos o residentes legales, no tienen derecho a la nacionalidad. Y ya fue un juez federal que ya frenó en primera instancia esto. ¿Por qué? Porque se ha estado generando problemas, obviamente, en diferentes estados en donde a lo mejor personas de origen mexicano o de origen latinoamericano o incluso nativos americanos han sido detenidos por el ICE pensando que son inmigrantes ilegales y obviamente pues están violándole derechos humanos, ¿no?, y derechos de un ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, pues está convirtiéndose esto en una situación pues, que está perjudicando gravemente pues, a las personas, tanto residentes de origen extranjero, como pues, a todas aquellas personas que han ingresado a lo mejor de forma ilegal, o incluso a aquellas personas que sí tienen un permiso legal para trabajar. Lo primero que hacen es detenerlos, trasladarlos y posteriormente averiguar. Entonces, pues hay una gran violación de derechos humanos en todo lo que está sucediendo ahorita, mucho más en la frontera México y Estados Unidos. La campaña de narcopresidente fue una de las más prolíferas que la derecha internacional pudo encontrar contra Andrés Manuel López Obrador, sin mucho éxito a juzgar por los resultados electorales de quien hoy gobierna el país, pero me impresiona mucho la reacción del hombre más rico del mundo, Elon Musk, sobre un texto que te quiero leer a continuación. Dice lo siguiente: es una cuenta que se dedica a informar los movimientos y las noticias financieras y económicas de Wall Street. Y dice esta cuenta: Carlos Slim es un multimillonario mexicano con una fortuna de más de 70,000 millones de dólares. Es el mayor accionista de acciones que cotizan en bolsa en el New York Times. También se sabe que tiene vínculos importantes con los cárteles de la droga en México. No se puede llegar a ser multimillonario en México sin ser parte de la red que está controlada y protegida. El New York Times sabe con quiénes están conectados sus dueños y está impulsando la narrativa que apoya los intereses comerciales de Carlos Slim y sus socios. A esto, Elon Musk en su cuenta de Twitter decide difundirlo y decide darle eco. Esto ha llevado incluso a que hoy mismo la presidenta de México diga que no tienen información ni investigaciones de ninguna índole que conecte a Slim con el narcotráfico. Pero que el hombre más rico del mundo esté pegando fuerte al hombre más rico de México, que se convierte, como en cada sexenio, en un aliado estratégico del gobierno de la República, César, pues es por lo menos de llamar la atención, porque en ningún otro gobierno le había tocado una declaración o una acusación de este estilo a Carlos Slim. Sí, pero a ver, tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Manuel. Carlos Slim tal vez está dentro de los 5 hombres más ricos del mundo, ¿no? No es tampoco que estamos hablando de que Elon Musk quiso utilizar a cualquier persona, no. Me parece que hay una narrativa, y eso lo entendemos, y esta narrativa ha sido propiciada desde hace varios años, en el sentido de que el gobiernos extranjeros, por en específico intereses muy particulares de los Estados Unidos, también por varias empresas, ¿no?, que a lo mejor vieron que el decirles tienes que pagar los impuestos que debes no les gustó, el que se les pusieran límites, ¿no?, en cuanto a la forma de actuar para con el ciudadano mexicano tampoco les gustó, el que se tenían que respetar derechos laborales, ¿no?, y ya no nada más manejarse por medio del outsourcing, que era te contrato por medio de una empresa tercera y no te doy ningún derecho social, pues obviamente tampoco les gustó. Pero me parece que más tiene que ver con la estabilidad económica que ha mostrado México. México se convirtió en el socio comercial número 1 de los Estados Unidos y México es la 12ª economía más importante del mundo en estos momentos. Esa estabilidad económica que le ha dado al gobierno mexicano, pues forzosamente contrasta con los intereses extranjeros que hay de venir por muchos de los recursos que hay en el país. Nada más para hacerlo muy rápido, mi querido Manuel. La historia es mucho más fácil contarla desde el momento en que tú empiezas a hacer estas famosas guerras como el lawfare, ¿no? Y estas guerras mediáticas en donde tú sacas noticias para que sean retomadas por medios locales y entonces traten de hacerlo como una verdad que simple y sencillamente no puedes contravenir ni puedes contrarrestar porque ellos ya lo hacen como un hecho.
¿Qué pasó con este pésimo, y con todo respeto, pero pésimo, y que se chamaquearon a las periodistas, por no decir que lo inventaron, no quiero tener buena fe, donde supuestamente están haciendo fentanilo en una cocina normal de cualquier lugar en Sinaloa? La intención es tratar de hacerle creer a la gente que el único método económico que existe en México es derivado del tráfico de drogas. Y de esa forma tratas de justificar el que puede existir una intervención extranjera, en este caso en específico, del gobierno de los Estados Unidos. Todo se ha ido manejando de esa forma. Pero además, quien hace un comentario de este estilo, me parece que a Carlos Slim se le puede acusar de muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que a él se le da una concesión que en su momento fue Telmex, entre muchas otras, pero esa me parece que fue una de las más importantes, en donde él tuvo el monopolio de las comunicaciones en este país, tenía el monopolio también, por así decirlo, del Internet. Recordemos que todas las empresas de telefonía en este país, de telefonía celular, le tienen que pagar un porcentaje a Telcel, que es parte de Telmex. Estamos hablando que de esa forma él hizo un imperio económico demasiado grande y que tiene muchísimos intereses. Pero lo que dice Elon Musk también fue rebatido por otras notas, y una de ellas la retoma un poco el New York Times, en donde dice: ¿qué pasará en los Estados Unidos con la declaratoria de que los grupos criminales mexicanos son organizaciones terroristas internacionales? Pues que obviamente va a haber un problema grave en el sistema bursátil de los Estados Unidos. Recordemos lo que pasó con Bank of America, que es el banco más grande de los Estados Unidos. Fue investigado por el lavado de activos provenientes del crimen organizado. Pero ¿qué pasará cuando sabemos que el narcotráfico es un negocio que deja 12,000 millones de dólares al año en los Estados Unidos, por lo menos, donde el gran porcentaje, si más que ser poco más del 70, entre el 70 y el 80% de ese dinero, se queda en los Estados Unidos e ingresa al sistema bursátil norteamericano? Todas estas implicaciones legales que se puedan llevar a cabo, imagínate las consecuencias que se llegan a dar. Hay que recordar que incluso, ¿no?, Elon Musk pues trae una competencia y un pleito casado también con Carlos Slim, porque lo que quiere es ingresar a México, y parece que él entiende no solo a México, sino en gran parte de América Latina. Y cuando él quiere ingresar a México, se da cuenta que el hombre fuerte es Carlos Slim, y cuando quiere ingresar a diferentes lugares en América Latina, se da cuenta que las empresas fuertes son las de Carlos Slim. ¿Cuál es la mejor forma de tratar de atacarlo? De la misma manera en que tratas de difamar y de señalar. Y fíjate, ¿no? Me parece que esto es un hecho muy normal y muy sencillo. Tú sacaste un tweet que me gustó leerlo, en donde señalas que curiosamente veremos muy posiblemente en algunos días o semanas a Anabel Hernández salir con la noticia de que, por supuesto, que ella sabía que Carlos Slim tenía nexos con grupos criminales. Y nuevamente caemos en retóricas de por qué, si Carlos Slim estamos hablando desde principios de los 90, ¿no?, se le ha acusado de muchas cosas, entre ellos ser prestanombres de Carlos Salinas de Gortari. Nunca se había mencionado por ninguna institución, por ningún país, que él pudiese tener nexos con el crimen organizado, cuando hay veces que uno tendría que ser un poco más lógico. ¿Qué porcentaje de ganancia le podría generar a Carlos Slim manejar ingresos de grupos del crimen organizado cuando eres uno de los 5 hombres más ricos del mundo y que pondría en riesgo todo su patrimonio? Me parece que las ocurrencias que se llevan a cabo tienen que ver con toda esta narrativa. ¿Tú crees que es normal que veamos a comentócratas y a medios de comunicación salir a señalar y aplaudir lo que hace Estados Unidos? Con el debido respeto, más allá del nacionalismo, no se entiende que una persona quiera ver el mundo arder, y en específico su país. Eso te habla de resentimiento, eso te habla de pérdida de beneficios, eso te habla de que no tiene lógica entre lo que piensas, dices y haces. ¿Por qué? Porque nada más por una simple lógica, yo te puedo asegurar que incluso la persona que vive en Estados Unidos de origen mexicano y que trabaja todos los días y sale a romperse la madre, lo que hace es mandar dinero a sus familiares porque quiere que tengan una mejor vida sin necesidad de que él tenga un buen o mal concepto del país, entendiendo que la gran mayoría de ellos cuando se fueron fue antes de que llegara el gobierno de la Cuarta Transformación, que sí ha cambiado en gran manera, por lo menos la perspectiva económica que tenía el mexicano hace 20 años a la que se tiene el día de hoy.
Voy a hacer esta pregunta que en algún momento hizo bastante eco con Peña Nieto. Slim es un oligarca, pero es nuestro oligarca. Queda claro. Y al final de cuentas, nuestro oligarca, en algunas que otras ocasiones, bueno, recientemente felicitó a la presidenta Sheinbaum por la reconstrucción de Acapulco, donde se va a inyectar una buena lana de la iniciativa privada para fortalecer la reconstrucción ahí en el estado de Guerrero. Es decir, aquí, ¿qué crees que debería de plantearse el mexicano? Porque, pues, Musk, ahora sí que Musk Slim versus Slim, ya estamos hablando ya de otro terreno. Sí, ya, ellos son pesos pesados, ¿no? Sí. Yo decía, no es lo mismo que se peleara un peso pesado con un peso mini mosca, ¿no? Me parece que los dos son pesos pesados, pero si quieres verlo como que Elon Musk es un peso pesado, pues Slim tal vez es un peso crucero, ¿sí me explico? O sea, no está tan lejos de, porque estamos hablando uno de los hombres no solo más ricos del mundo, sino que tiene a una de las empresas más productivas del mundo, al grado de que siempre hemos escuchado en entrevistas que le han realizado, ¿no?, a Donald Trump, expresarse de muy buena forma del ingeniero Carlos Slim. Pero ¿por qué se da el ataque, mi querido Manuel? No sé si se dieron cuenta o tienen la oportunidad de checarlo. Donald Trump tuvo declaraciones en Davos en donde él mismo dice que con México ya iniciaron las conversaciones y ha tenido muy buena relación y coordinación, pero que con Canadá no, que entonces a Canadá sí le mantendrá el 25% de los aranceles, pero con México va por muy buen camino. Porque entendemos, ¿no? Entendemos esa parte y hay que ser muy claros, ¿no? Él está hablando a los votantes, a la gente que votó por él, a esa gente que él les vende una idea de hagamos America Great Again, ¿no? Ok, pero incluso el mismo discurso que él estaba señalando me parece que es distinto a lo que era como candidato. Pero también hemos visto la interacción que ha tenido con algunos periodistas y medios de comunicación, que yo quisiera ver que en México se hiciera eso, saldría todo el mundo a criticarlo. ¿Y por qué todos esos imbéciles que salen a decir, pues yo ya le empecé a llamar el Golfo de América y ¿por qué no salen a criticar y hablar? Supuestamente son comunicólogos o son periodistas, ¿no? Me parece una vergüenza tratar de justificar hechos, ¿no?, que no tienen que ver con la realidad. ¿Por qué? Y quiero ser muy claro. A ver, la gente confunde y piensa que los grupos criminales, al generar terror, son terroristas. No es que el gobierno mexicano no quiera designarlos como grupos terroristas. El problema es que nuestro Código Penal no señala el terrorismo de esa forma. ¿Te acuerdas cuando en algún momento salió mucha gente a criticar y a decir, ¿cómo los que secuestraron al Mayo Zambada pueden ser acusados de traición a la patria, pero no puedes acusar de traición a la patria al que apoya a un gobierno extranjero? Bueno, pues es que el Código Penal así lo señala, ¿no? No es una cuestión de nosotros, es de que los legisladores hace 15, 20, 30 años lo designaban de forma distinta. Me parece que eso también lo podemos utilizar para adecuarnos a las nuevas formas. Pero fíjate cómo algo que señaló la presidenta el día de hoy, y a mí se me hace muy importante. A ver, la presidenta lo señala y dice, nosotros no tenemos ningún problema, pero lo que nosotros necesitamos es coordinación y cooperación, no subordinación, porque lo que nosotros necesitamos que nos apoyen es acabar con la violencia en México y segundo, con el gran número de armas que las armadoras de los Estados Unidos mandan a los grupos criminales mexicanos. ¿De qué sirve que todos los años el Ejército, la Armada de México, la Guardia Nacional decomisen más de 40,000 o 50,000 armas de fuego si todos los años ingresan cerca de 250,000 armas? Todo documentado con información oficial. Y yo señalaría un punto más que me parece que la presidenta no señaló, pero que lo ha hecho en otros comentarios: el lavado de dinero. El lavado de dinero, México necesita tener mayores dientes para poder ir en contra de todos esos activos de los grupos criminales, mi querido Manuel. Si el gobierno de los Estados Unidos no apoya y no participa, es imposible que México pueda ir en contra de todos estos activos multimillonarios, porque sabemos que a México llega la menor cantidad de dinero. La mayoría de ese dinero se queda en los Estados Unidos y entra al sistema bursátil. Pero como eso les conviene, ya con esta designación, incluso en el peor de los sentidos y de los casos, entonces ya también podemos conocer cuáles son los narcotraficantes norteamericanos. Recordemos algo, Manuel,
Incluso la presidenta de la República lo señaló de forma muy correcta. ¿Por qué en México no tenemos el problema tan grave que se tiene en Estados Unidos respecto a la adicción con el fentanilo? Y hay dos aspectos. Recordemos que quienes vuelven adictos al fentanilo son los mismos laboratorios y grandes farmacéuticas de los Estados Unidos, que se arma todo este escándalo en donde se dan cuenta que ellos les están dando este tipo de drogas con cualquier receta por dolencias menores, y cuando tienes que cerrar el mercado legal, ¿no? Pues obviamente ellos recurren al mercado ilegal. ¿No te parece una locura que hace 51 años se creó la DEA declarando la guerra contra las drogas y había máximo 1 millón de adictos en los Estados Unidos, y de acuerdo al último censo, o sea, adictos a las drogas, no que las hayan probado por primera vez, adictos ya a las drogas, y de acuerdo al último censo del 2024, hay 69 millones de adictos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el problema es en donde hay un mercado tan grande. Estados Unidos por sí solo es el mercado más grande de drogas a nivel mundial. Y dos, ha quedado claro. Qué curioso que ahora Donald Trump sí ya se dio cuenta que los narcos no solamente son mexicanos, que también hay un gran número de grupos criminales que vienen desde Canadá, porque en su lógica decían, bueno, pues ¿a poco todo el fentanilo entra por la frontera sur como para llegar hasta Nueva York, por poner un ejemplo? ¿No es más fácil que entrar por Canadá? Ya se dieron cuenta que también por Canadá es por donde entra. Hay cerca de 98 organizaciones criminales que trafican con drogas desde Canadá hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que a lo mejor la gente no lo sabe. ¿Por qué habían sido más laxos con los canadienses? México tiene sus aduanas. Nuestras aduanas, nosotros tenemos autoridades mexicanas, y esas autoridades mexicanas hacen revisiones, y posteriormente hay una autoridad norteamericana que hace una segunda revisión. Las personas que han tenido la oportunidad de salir del país saben que así es, o en donde hay frontera. En Canadá no es así. Canadá cedió ese pedazo de soberanía para, desde Canadá, son las autoridades norteamericanas quienes hacen la revisión de migración y de todo lo demás que se necesite. Por eso, pues no podía culpar a los canadienses, porque quienes estarían fallando serían las mismas autoridades norteamericanas que están en frontera con Canadá. Para finalizar, querido César, vamos a cerrar esta conversación de manera interesante. Mencionabas a los imbéciles que ya le empiezan a llamar al Golfo de México, Golfo de América, siendo mexicanos. Obviamente hablas de Pedro Ferriz-Hijar, y a lo mejor matamos dos pájaros de un tiro. Es un video que quería presentar en la mañana, pero que por temas de tiempo no nos alcanzó. Y vamos a plantear aquí, porque también enfilado habla de la seguridad el señor. Y en Twitter la verdad es que tiene todo un influencer, hasta podría crear su propio partido político. El señor, como Guadalupe Acosta Naranjo, tiene una fuerza impresionante, Ferriz Junior, y dice lo siguiente. Dice Manuel Pedrero recibe millones de pesos todos los años como uno de los principales youtuberos de la Cuarta Transformación. Quiero decirles que Manuel Pedrero tiene una cuenta en YouTube enorme que ha sido inflada con la Cuarta Transformación y con dinero del pueblo. Y dice lo siguiente: Trump cierra la frontera sur con México para evitar que cualquier extranjero pueda entrar. Maravilloso. Y dice, significa que ningún mexicano morirá a causa del consumo de fentanilo o será asesinado por una masacre de un loco que entre con una pistola en un Walmart. Sin duda, México es más seguro. Carajo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo no pueden ver la realidad? ¿Sabrá Manuel Pedrero lo que pasa en nuestro país? Les voy a poner un par de ejemplos. El día de hoy, ningún mexicano efectivamente pudo entrar a los Estados Unidos por la frontera sur. Sin embargo, en Chihuahua se encontró una fosa clandestina con 10 cadáveres fresquecitos. En Culiacán, Sinaloa, un padre con un hijo fueron asesinados porque fueron perseguidos a balazos por miembros del crimen organizado. En Guerrero, en Michoacán, en Tlaxcala, en Chihuahua, en Tabasco, los muertos se cuentan por las decenas en cada una de las plazas. Entonces la culpa, al parecer, no la tenemos nosotros los mexicanos. Porque sí, efectivamente, Manuel,
no van a morir en los Estados Unidos, pero sí van a morir en su propio país, en donde estamos Bueno, primero que nada, la verdad es que sí me vendría bien lo que plantea el señor Ferriz de Con. Estaba revisando el último cheque y sí andamos medio mal. Mínimo el presidente López Obrador cargaba 200 pesos, pero Bueno, no. mira, yo te voy a decir algo que a lo mejor la gente no sabe. Yo no conozco a Pedro Ferriz de forma personal, pero sí tuve un acercamiento con él. Y a lo mejor voy a decir algo que no tendría que hacerlo tan público, pero que sucedió. Yo tengo una amistad y soy abogado de Jesús Ochoa. Y él en su momento me solicitó él si podía tener un acercamiento con Pedro Ferriz, derivado de todos estos videos que se dieron con una cuenta que utiliza el nombre de Jesús. Y la verdad es que lo busqué a Pedro Ferriz y conmigo fue muy educado, la gente de su producción fue muy educado. Y yo sigo pensando que él tiene un personaje de redes sociales. Y me parece que incluso él ve el éxito que tú tienes en las redes sociales, en tu canal de YouTube. Y me parece que lo que busca es la confrontación directa contigo, pues para allegarse de un mayor número de seguidores y que, pues de alguna forma, a él le pueda monetizar o capitalizar, ¿no? En lo personal, yo te puedo decir, él dice, me parece que una cosa es culpa y otra cosa es responsabilidad, ¿no? Me parece que él lo que está buscando buscó la forma de tratar de picarte. ¿Por qué? Porque podría buscar a lo mejor algún otro personaje en redes sociales, pero no le podría dar ese golpe mediático que le está buscando. Lo que me llama la atención es que él diga que supuestamente tú recibes dinero por parte del gobierno federal. Y señores, yo les puedo decir, no voy a entrar en detalles. No hay fe y legalidad de su pobreza. Que de lo que se les puede acusar no es de enriquecimiento ilícito, sino de empobrecimiento inexplicable, ¿no? Eso sí lo puedo decir. ¿Por qué? Porque no están ustedes para saberlo, pero hay algunas cuestiones incluso por ahí que se les han complicado. Y eso, por supuesto, cuando alguien hace un señalamiento y asegura algo, pues tendría que probarlo, ¿no? Y me parece muy triste que Pedro se preste a difamar con este comentario. Pero entramos a la parte que a mí me podría interesar. Me parece que él, al señalar culpa y responsabilidad, son dos cosas completamente distintas, ¿no? No es culpa pero sí es responsabilidad. Pero me parece que algo que es muy importante y que no se ha entendido es todas estas personas y estos hechos de violencia que está señalando el señor Ferriz tienen que ver con los delincuentes y con los grupos criminales, no fue la autoridad. Es responsabilidad de la autoridad ir en contra de estos grupos criminales y prevenir los delitos, sí, por supuesto, pero por lo menos hemos visto todos los días hay detenciones, todos los días hay un operativo, todos los días se está tratando de dar resultados. Es imposible que saquemos una varita mágica y acabemos de un día para otro con toda la violencia que dio en el país y que esto ha sido generado desde hace más de 30 años en México. No olvidemos, ¿no?, la famosa declaración de guerra que hubo en su momento por parte de Felipe Calderón, la cual desató en cuanto a una pésima estrategia de seguridad que se combinó la seguridad nacional, la seguridad interior con la seguridad pública, que ha dado como resultado lo que hemos visto. Hay que recordar cómo antes los grupos criminales se manejaban de forma distinta. ¿Por qué? Porque fueron por las cabezas y terminaron haciendo pequeños subgrupos. No hay que olvidar toda la colusión que hubo por parte de autoridades. Me parece que sí es importante el señalamiento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la culpa que la responsabilidad. Yo te puedo decir que derivado de lo que ha sucedido en Culiacán, yo creo que el gobernador ha hecho un pésimo tratamiento del tema y que salga el secretario de Seguridad Pública del Estado a decir que el lamentable fallecimiento y asesinato de dos menores y su padre fue porque traían los vidrios polarizados, me parece una falta de sensibilidad increíble. Pero hay que reconocer, y el gobernador tendría que dar la cara, y no solamente decir estoy con ellos. No, señores, sí es nuestra responsabilidad brindar seguridad pública, y lo que sí les podemos prometer es que vamos a detener a estas personas, pero no es nuestra culpa, porque la culpa realmente es del delincuente que salió a cometer un delito. Y me parece que es bien importante hacer esos señalamientos, mi querido Manuel, porque se confunde, ¿no? Yo sí te puedo decir algo,
nosotros vemos a la doctora Claudia Sheinbaum todos los días. Ella cuestiona, analiza, sabe incluso los temas, cómo hablan, ve cómo ha habido una cargada. ¿Y por qué está cargada, mi querido Manuel? Por una cuestión muy sencilla. Todos sabemos cómo quedó la votación y cómo la doctora Claudia Sheinbaum en estos momentos tiene poco más del 78%. Estamos hablando de un 80% de aceptación. Eso significa que incluso gente que votó en contra de ella acepta lo que ha estado realizando en su gobierno. Tú como oposición, ¿qué pensarías si estás a punto de desaparecer? Que le vaya tan bien a la presidenta de México, que los resultados que se están dando empiecen a verse y empiezan a entenderse. Me parece que hay tantos intereses de por medio y tanta perversión que el chiste es salir a atacar y tratar de magnificar, ¿no? Entonces, yo en lo personal te lo puedo decir, una cosa es culpa y otra cosa es responsabilidad. Y me parece que es muy importante entender cómo se están haciendo responsables de los hechos que se tienen que llevar a cabo. Yo sé que para fines prácticos la gente dirá, pues a mí me vale, Lick, porque yo lo que quiero es que ya no haya violencia, que ya no me extorsionen. Sí, pero si tuviéramos una varita mágica, les prometo que se haría de forma inmediata. Pero sí se está haciendo el trabajo, sí se está yendo a las causas, sí se está llevando a cabo todo lo que se tiene que llevar. Y eso me parece que es hacerte responsable, ¿no? Porque culpar, pues echar culpas es bien fácil. Es lo que yo siempre les he dicho. La gente que no sabe de los temas, tú puedes llegar y hacer un operativo en una hoja, ¿eh? Agarras una hojita y tú dices, con 30 soldados mañana vamos y detenemos al Mencho, no pasa nada. Sí, porque eso lo dice la teoría, pero en la práctica no pasa así. Es como este coronel retirado del ejército de los Estados Unidos que dijo que con un helicóptero Apache y 200 miembros de fuerzas especiales se la acaba con el narcotráfico en México. Sí, ya lo intentaron con Felipe Calderón y vean cómo nos fue. No es así de sencillo ni de fácil. ¿Por qué? Porque está enquistado en nuestra sociedad, en nuestro país, la narcocultura y porque se ha metido en todos los extremos. Desafortunadamente han sido varias generaciones desde los 90s que han vivido, ¿no? con esta narcocultura y que nos ha generado tener una doble moral, porque queremos soldados de fibra, Guardia Nacional, marinos, policías, que vayan y detengan a todos los delincuentes. Ah, pero si yo estoy delinquiendo, que conmigo sí sean buena onda, que se acepten un billetito, que no pase absolutamente nada. No, también es responsabilidad de nosotros, mi querido Manuel. Querido César Gutiérrez, te agradezco mucho esta conversación que nos compartes aquí en Reporteros MX. Te envían muchos saludos la audiencia. Te pido por favor que nos proporciones tus redes sociales. Me quedo con un comentario que vi por acá. Efectivamente, pues sí, me agarró el pelón Ferriz. Ni modo, hoy me tocó. Pero fíjate, lo que yo te decía, no te enganches. ¡Ah, no, digo, nomás por la anécdota, ¿no? Pero bueno, yo lo invito, a todo caso, invito a que me lo pruebe, y en reiterada... Hablaste con doble sentido, fíjate, muy bien, ya vas a... No, pues por lo menos. Que me lo pruebe, que muestre las evidencias, ¿no? Como debe de ser, entre otras cosas. Vamos a ver cómo resulta todo esto. Querido César, gracias. ¿En dónde te encontramos en redes sociales? Mi querido Manuel, es mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPrim, la columna de opinión que escribo todos los martes en La Silla Rota y la videocolumna que hago para el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte, y por supuesto en los espacios libres como el tuyo, mi querido Manuel, que siempre es un placer poder estar contigo, saludarte y saludar a todas las personas que nos ven y nos escuchan. César Gutiérrez Priego, muchas gracias. Estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo, mi querido Manuel. Saludos a todos. Y ya es viernes. Es viernes. Oye, ¿no vas a ir por Anselmi a Portugal en cuanto haya oportunidad? Mira, nada más con ese tema yo quisiera decir, Manuel, creo que se han acabado lo que hace más importante a un ser humano y me parece que es la dignidad y la palabra, ¿no? Tú lo sabes, tú y yo tenemos una amistad personal. Tú sabes que yo incluso he recibido ofrecimientos de la oposición y yo les digo, no viejo, yo jamás podría trabajar con un gobierno de oposición porque sería ilógico estar con un gobierno de oposición cuando no creo en lo que ustedes hacen. Me parece que hay que tener congruencia y palabra, mi querido Manuel. Es lo único que te quiero decir, ¿no? Eso sí, toda mi vida voy a ser del Cruz Azul, aunque sean campeones y ganen. Muy bien. Querido César, abrazote, estamos en contacto. Abrazo, Manuel.